Shabbat Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Despertar la Torá. Hoy queremos hacer un breve comentario sobre la parashá Vayikra. Pero antes de hacer ese comentario, queremos saludar a todas las personas alrededor de la tierra. Vamos a comenzar con nuestro rabino Shapira, Itzhak Shapira, de Yeshivat Shuvu, que está predicando Torá, un hombre israelita que nació en una familia israelita, valga la redundancia, y reconoció a Mashiach y ahora lo está predicando por todas las naciones. Baruch Hashem. A nuestros hermanos de Colombia, Mauricio Campo, Mauro, el pastor Mauro Campo. Sigue adelante, varón, que el Eterno está contigo. A nuestros hermanos Luis Fernando Ibagón y su esposa, gracias por compartir con nosotros cuando estuvimos ahí en Colombia, mis hermanos. No me olvido de los 4 pilares del Eterno que tienen allá en su fábrica. Excelente. A Julio César Castaño, Shabbat Shalom, amado hermano, que el Eterno te bendiga. Y a toda la familia de Shema Israel, aquí en Pembroke Pines, en el Doral de Miami y en Kendall de Miami también. Que el Eterno les guarde y les bendiga. A mi hermano y pastor Luis Gaitán, Roe Luis Gaitán, esfuérzate, valiente, valiente del Eterno. Gracias por comunicarte con nosotros siempre. A su amada esposa, su Eshet Hayil, gracias por la palabra que el Eterno te dio, mi hermana. Fue de mucha edificación. Ahora queremos entrar a lo que es la parashá Vayikra. Vayikra es lo que se llama en español Levítico. Pero vamos a ver qué significa Vayikra en lo que es hebreo. Y la parashá está en la Torá. La porción bíblica es Vayikra 1:1 al 5:26. La Haftorá o los profetas es Isaías 43:21 al 44:23. Y el nuevo pacto, el Brit Hadashah, la Brit Hadashah es el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1 al 18. Antes de entrar a la parashá de Vayikra, de Levítico 1, queremos recordar algo muy, muy importante. Siempre tenemos que recordar lo que es la parashá anterior. Y el rabino Shapira nos instruye y nos enseña, y es algo muy sabio, de que tenemos que ver siempre la parashá anterior para entender la parashá actual y también ver la parashá que sigue. Así es que en este caso vamos a ver un poquito brevemente de la parashá anterior, de la parashá Pikudei, para que sepamos qué es lo que está sucediendo con Moshe cuando es llamado. En la parashá Pikudei, al final, lo que es Éxodo 40:31 al 38, podemos ver algo muy interesante. Vemos que las instrucciones que se le dieron a Moshe era que se tenían que lavar las manos y los pies antes de entrar a ministrar, antes de entrar al Mishkan. Entonces, ¿qué representa el lavamiento de manos y pies? Representa un acto de purificación. Y nosotros podemos ver esto cuando Mashiach hace lo mismo en Juan 13, con sus talmidim, con los discípulos, hace lo mismo. Entonces, pero no le lavó las manos en este caso, solamente le lavó los pies. ¿Se acuerda que Pedro le dijo, lávame todo el cuerpo? Y le dijo, no, usted está limpio por la palabra. Solamente sus pies es lo que necesitamos lavar. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese momento? Lo mismo que él instruyó a través de Moisés, de Moshe, del lavamiento de manos y lavamiento de pie. Un acto de purificación para que nuestras manos estén íntegras y que nuestras manos no estén sucias, que no hayamos tocado muerto, que no hayamos tocado cosa inmunda y que nuestros pies no hayan caminado en esa dirección también. Por eso estaba el lavacro y se tenían, siempre, todos los días se tenían que purificar. Entonces podemos ver el mismo sistema de purificación que hizo Yeshua con los apóstoles y ahora entendemos por qué. Yeshua es la Torá. Así es que en Pikudei 40:34 podemos ver claramente que Moshe no podía entrar al Mishkan porque la gloria del Eterno, al tabernáculo, porque la gloria del Eterno era tan pesada, mi amado hermano, que no les permitía entrar.
Y dice la escritura que cuando se levantaba la nube, en ese mismo momento, todo el pueblo, los levitas, se encargaban de desarmar el Mishkan, el tabernáculo, y cada uno estaba asignado a algo específico. Y ninguno ni el otro se creía mayor o menor, sino que el Eterno ahí mismo está enseñando el cuerpo de Mashiach, que habla el nuevo pacto. Y podemos ver eso muy interesante, de que cuando la nube partía, también partía el pueblo. Entonces eso nos da un indicio de que nosotros debemos de esperar que la nube se mueva antes que nosotros nos movamos. Así es que ahí estamos en este momento. Estamos en el momento que la gloria del Eterno está en el Mishkan y no puede entrar en ese momento Moshe y ninguno de los levitas. Y vemos esto ahora. Vamos a ver Vayikra, Levítico 1:1, y lo vamos a leer en español un momentito. Dice: llamó a Moshe y habló el Eterno a él desde la tienda de reunión y le habló diciendo. En hebreo, la primera palabra de esta porción es Vayikra. El Moshe Vaidaber Adonai Elaif Moed Lemor. Lo que vemos aquí es muy interesante en la palabra Vayikra. Y esto solamente lo podemos ver en el hebreo, no lo podemos ver en español o en inglés o en ningún otro idioma. Que la palabra Vayikra es el llamó. Pero hay algo muy interesante de la manera como está escrito la palabra Vayikra en esta porción. Al final, la última letra es un Aleph. Y la letra Aleph es la primera letra del Aleph Bet. Entonces, cuando pone la Aleph en pequeñito, porque en el hebreo no hay mayúscula ni minúscula, todas las letras son iguales. Entonces, cuando vemos la Aleph pequeña, estamos viendo de que el Eterno está mostrando quién es Moshe. Está mostrando a Moshe en su humanidad. Está mostrando a Moshe que él está lleno de los frutos del Espíritu. Está mostrando a Moshe algo muy importante, de que para que él cumpliera esa misión tan grande que tenía de escribir la Torá, de ser el pastor y profeta del pueblo de Israel y llevarlos hasta la tierra prometida, tenía que menguar él para que Mashiach morara en él. Y quiero hablar un poco de los frutos del Espíritu, la Aleph pequeña para nuestros tiempos. Los frutos del Espíritu que sabemos dónde están. Sabemos que está en Gálatas, usted ya conoce esto bastante. Los frutos del Espíritu es amor. Y más adelante vamos a ver cuál es la definición de amor de acuerdo al contexto hebreo, de acuerdo al contexto de las palabras de Mashiach, para que nos demos cuenta que no es algo abstracto, que yo amo, tú amas. No, no, no. ¿Qué es lo que dice el Eterno? ¿Qué significa amor? Gozo, Yovel, paz, Shalom, paciencia. Y cuando vemos el significado es longanimidad y clemencia, bondad, ser una persona buena, benigno, pero no bueno de acuerdo a nuestros propios estándares, sino a lo que dice la Torá. Y vamos a seguir. Fe, en hebreos, emuná. Emuná es certeza, verdad, confianza, lealtad, fidelidad, sinceridad. Y de último, cuando busca lo que significa en hebreo, que es emuná, es fe. Entonces, ¿a qué apunta esto de fe? Apunta al mismo Yeshua. Él es nuestra emuná, porque Él es la verdad, porque Él es la certeza, Él es leal, Él es fiel. Pero también Yeshua es la Torá. Este concepto de fe y de emuná no es algo nuevo que salió en el nuevo pacto con la palabra pistis, sino que es algo que lleva miles de años antes del nuevo pacto, que ya el pueblo de Israel estaba viviendo sobre emuná, sobre fe. Lo que sucede es que no hay las traducciones fieles para que podamos ver nosotros la palabra
fe en el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces encontramos la palabra emuná por todos lados. Vamos a continuar. Mansedumbre, manso. Está hablando de ser una persona que sea humilde, y no estoy hablando de personas con bajos recursos. Estoy hablando de una persona que se somete a su autoridad, pero la autoridad del reino. No autoridades que no saben lo que están haciendo con las cosas del reino. Él se sometía a la palabra del Eterno que le hablaba. El ángel del pacto de Malaquías 2 y 3. La Shejiná, la gloria del Eterno que le hablaba a él para instruirle qué es lo que él tenía que hacer. Eso es ser manso. Yeshua mismo es manso. Pero eso no significa que seamos personas que no prosperemos primeramente en las cosas del reino y después en las cosas seculares. Templanza, continencia, dominio propio. Tenemos que saber que cuando el Eterno nos dio libre albedrío es para que nosotros podamos decidir por la vida y la vida eterna y no por las maldiciones. El Eterno le decía al pueblo, he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Ustedes escogen. Entonces le decía, para que ustedes vivan y que vivan para siempre, no que vivan 80 o 90 años. Cuando el Eterno habla en su perfecta Torah, o cuando Mashiach habla que es la Torah, que es perfecto, Baruch Hashem nos está viendo con óptica de reino. Y nosotros tenemos que ver la Escritura con la óptica, con la mente de Mashiach, para poder entender que está viendo siempre las cosas para vida eterna. Así es que vamos a seguir. Y por eso la pequeña Aleph o la Aleph reducida sale en la palabra Vayikra. Les recomiendo que lo vean en una Biblia interlineal. En Levítico 1.1 y usted va a ver que sale la última letra de la primera palabra en pequeño. Recordándonos que nosotros somos esa Aleph en todos los tiempos. Que el espíritu de Mashiach mora en nosotros. Y que nosotros debemos ser una sombra del Mesías. Debemos ser aquellas personas que levantan nuestras manos con la antorcha de la Torá. Que seamos luz a las naciones desde el monte de Jerusalén hacia las naciones como nos instruyó el Mashiach. Y de esa manera nosotros poder llevar a personas que están en oscuridad y personas que están en cautiverio a libertad por la sangre de Mashiach. Amén. Vamos a continuar ahora en Vayikra 1.2 y vamos a leer, voy a usar la Reina Valera ahora y veamos qué significa el primer holocausto y a qué apunta. 1.2. Habló a los hijos de Israel y diles, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Hashem de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Vemos aquí que está hablando de ofrendas que es korban, en hebreo es korban, y la ofrenda quemada es olá, que es un holocausto quemado en su totalidad. Y vamos a ver qué significa esto. Y yo le pido ahora que mientras nosotros hablamos de lo que es esta ofrenda olá, quemada en totalidad, ¿a qué está apuntando? ¿Qué nos está revelando la Torá en este momento cuando nosotros leemos esta porción? Bueno, era un becerro macho sin ningún tipo de defecto, porque hay que llevarle lo mejor al Eterno, primeramente nosotros. Era una ofrenda voluntaria. No tenías que hacerlo, pero llegaba un momento que tú sentías que debías llevar esta ofrenda al Eterno. Y vamos a ver por qué. La llevabas a la puerta del Mishkan, a la puerta del tabernáculo. Le ponías la mano al becerro, una mano. Y aquí nos damos cuenta de la transferencia del pecado del ofrendante sobre el becerro o el cordero. Que la imposición de mano no es algo nuevo que acaba de comenzar dentro de las diferentes denominaciones, porque esto lleva miles de años antes de crear denominaciones cristianas o cualquier otra cosa que use este tipo de rito, de transferencia y de imponer manos. Muchas cosas vemos nosotros en el libro de los Hechos, lo vemos con Mashiach, lo vemos por todas partes y ahí nos damos cuenta que había una transferencia. Así que tengamos mucha cautela cuando estamos imponiendo manos, hermanos. Ahora, este sacrificio tenía que ser aceptado primeramente por el Eterno y después tenía que ser aceptado por el levita, porque él lo inspeccionaba,
lo miraba y se asegurara de que llevara todo de una manera íntegra. Cuando ya le ponía la mano, entonces el ofrendante agarraba su cuchillo y degollaba en totalidad al becerro, y los levitas que estaban ahí agarraban el becerro, porque usted sabe lo que sucede cuando le quitamos la vida a una víctima que no es culpable. Entre esos hombres que eran fuertes, porque agarraban este becerro, lo detenían y le apretaban para que cayera en un recipiente la sangre completa de ese animalito. Cuando el animal moría, entre ellos lo levantaban, lo cortaban en pedazos. Y mire lo que hacían más adelante. Primero dice que lo degollaban el becerro en la presencia del Eterno, dice la Escritura en Vayikra 1. En la presencia. En hebreo dice lipnei. Lipnei es cara a cara. Entonces el Eterno está viendo siempre todo lo que nosotros estamos haciendo. La sangre era tomada por el sacerdote, por el Cohen, y era rociada alrededor del altar, alrededor y también dentro del altar. Y yo le quiero preguntar algo. ¿Qué cosas está conectando en su mente en este momento para cuando vemos nosotros este tipo de sacrificio? ¿Cuál es ese altar que fue derramada la sangre? ¿Cuál es ese altar donde estaba la sangre de ese cordero saliendo? Vemos más adelante que se cortó en piezas el holocausto. Y yo quiero que se dé cuenta de algo muy interesante. Esta descripción del Eterno hacia el pueblo y hacia nosotros nos muestra cómo el Padre está viendo cómo su Hijo iba a ser sacrificado. Cada uno de estos sacrificios representa la vida de Mashiach, representa con qué dolor está viendo el Padre, cómo su Hijo iba a ser hecho pedazos por el pecado, por tu pecado y por mi pecado, de todas las generaciones. Entonces estamos viendo cómo el Padre quiere darnos a nosotros una película, una visión de cómo Él está viendo a su Hijo cuando es inmolado en aquel altar, que es el madero, que es la cruz. Por eso tenemos que ver esto. Por eso tenemos que darnos cuenta qué es lo que el Padre nos está enseñando a través de la Escritura. Dice que el Kohanim dice que ponía fuego sobre el altar y leña. El fuego representa juicio. Y también representa purificación dependiendo de cómo estemos caminando en nuestras vidas, hermano. Y también la leña, ¿qué es lo que representa la leña, hermano? La leña era una sombra de la cruz. Está revelándose el sacrificio perfecto por todas partes aquí en la Torá, en Levítico. Se lavará con agua sus intestinos y las piernas. ¿Agua? ¿Los intestinos? ¿Las piernas? ¿Qué sucedió cuando el romano le perforó con la lanza Mashiach el costado? ¿Qué salió? ¿No salió mucha agua? Aquí nos está enseñando de que el agua, por esta revelación, le llegó hasta los pies de Mashiach. Y le cayó al otro romano que estaba ahí también. Pero nos damos cuenta de que el agua representa la Torá, el agua viva. De tus interiores correrán ríos de agua viva. Baruch Hashem. Entonces está diciendo, el cordero estaba lleno de agua, de palabra, de Torá, de mandamientos. Y cuando dice que el agua le caía a sus pies, está enseñando de que nosotros, cuando habla de escritura de pies, está hablando de la manera como estamos caminando en nuestras vidas. Que el agua de la Torá esté siempre rociada sobre nuestros pies también. Y el acto de purificación de lavar los pies de los Kohanim y de lavar los pies de los discípulos de Yeshua es lo mismo. Qué lindo está eso. Así que podemos ver cómo aquí está siendo revelado el sacrificio perfecto de Mashiach. Y finalmente era quemado en totalidad como olor fragante para el Todopoderoso. Qué lindo está eso. Como olor fragante. Y era aceptado ese sacrificio. Y en ese sacrificio la persona era perdonada, había expiación de transgresión, pecado, y la definición de pecado es Primera de Juan 3:4, usted lo puede ver, Primera de Juan 1:3-4, transgresión de la ley y es igual a pecado. Así que lo tenemos en el nuevo pacto. Aquí podemos ver claramente cómo Mashiach iba a ser inmolado en la cruz.
claramente. Y lo más doloroso es ver cómo el Padre estaba viendo cómo su Hijo iba a ser inmolado por nuestros pecados. Ahora, quiero ir a otra parte de las ofrendas de ahí mismo de Vaikra, de Levítico. Levítico 3, 1 al 3. Vamos a ver una ofrenda muy interesante que esto también aplica a nuestras vidas. Dice así, 3.1. Si su ofrenda, estoy leyendo la Reina Valera, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiera de ofrecerle de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Hashem, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del Mishkan, el tabernáculo de reunión, y los Kohanim, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. ¿Qué muestra esto? Muestra algo muy lindo. Cuando lo leemos en hebreo, dice Korbanot Shlamim. Está hablando en plural. Ofrendas de paz, pero solamente lo vemos en hebreo porque dice Shlamim. Shlamim es paz en plural, en hebreo. No dice paz como algo singular. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Vemos claramente que Rashi, los sabios de Israel, mencionan sobre esta porción, dice, se llaman ofrenda de paz en plural porque traen paz al mundo. Escuche bien esto, lo que está diciendo los sabios de Israel. Se llaman ofrenda de paz en plural porque hay paz en la ofrenda. Se llaman ofrendas de paz en plural porque la paz era para el sacerdote y para el ofrendante. ¿Qué le parece eso? ¿No le suena parecido esto? Las palabras de los sabios de Israel sobre Mashiach. Bueno, miremos lo que dice el libro de Colosenses. Vamos al nuevo pacto para que comprobemos que no hay nada nuevo aquí en el nuevo pacto, sino que nos está llevando a la Torá. Colosenses 1:20 dice así, y por medio de él, está hablando de Mashiach, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué nos está diciendo? Está haciendo un sacrificio de shlamim, de paz. Está haciendo el sacrificio para que haya reconciliación entre varias personas. Y mire esto muy importante, cuando se hacía el sacrificio de shlamim o de paz, comía el sacerdote, comía el ofrendante y se quemaba el resto como ofrenda agradable hacia el Eterno. Entonces, habían tres involucrados. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Haciendo reconciliación para con el Eterno. Había un intermediario y había el ofrendante que era el pueblo. Y no solamente el pueblo, sino que dice cualquier alma. Está hablando en general, nefesh. Está hablando de toda persona que tiene alma viviente, que se quiere adherir a esto. Entonces nos está mostrando de que iba a haber un intermediario para reconciliar todas las cosas entre el Padre, la ira del Padre porque nosotros estábamos cometiendo infracción de la Torá y tenía que pagar a alguien por el sacrificio de shlamim, de paz. Sigamos viendo ahora en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a ver algo muy interesante que dice ahonda un poco más de lo que es estos sacrificios. Y me permite un segundito para encontrarlo. Efesios 2. Vamos a comenzar con Efesios 2:11. Y quiero que pongan mucha atención a lo que nosotros vamos a leer ahora. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno está hablando claramente a través del nuevo pacto lo que se estaba haciendo en la Torá. Abra su Biblia, Reina Valera, a Efesios capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice aquí, que es algo muy poderoso. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos, vosotros los gentiles, ¿usted es gentil? Escuche bien la definición de gentil. En cuanto a la carne, eras llamado incircunciso por la llamada circuncisión hecha a mano con la carne.
Versículo 12. En aquel tiempo, esta es la definición de un gentil, mi amado hermano. En aquel tiempo estabas sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Y miren lo que dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Está hablando de los sacrificios shlamim, del sacrificio de paz, que iba a haber una paz en plural, que iba a haber una paz y un reconcilio, y lo vamos a ver porque aquí nos enseña que es shlamim, que es este sacrificio de paz. Entonces dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. ¿Cuáles dos pueblos? Está hablando del judío y está hablando del gentil. Verso 15, escuche bien esto, va a ir despacio en esta parte. Aboliendo en su carne, en la carne de Yeshua, el sacrificio de Shlamim, las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Pausa. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y cuando usted va a buscar lo que significa aquí ordenanzas en el mismo griego, sale la palabra dogma. Habían tomado la Torá algunos hombres y le habían agregado su propia interpretación. Dogma significa palabra de hombre. Busque toda la definición de dogma, enseñanza de hombre. Entonces, no es que la Torá había fallado, sino que los hombres habíamos fallado. Algunos hombres, no todos, habíamos fallado de interpretar la Torá de una manera diferente y agregarle más a la Torá. Y yo le pregunto algo a usted. ¿Está pasando esto en estos tiempos de que los hombres están tomando versículos aislados, están tomando la Torá perfecta del Eterno para decir esto es lo que debemos hacer? Están tomando la Torá y los mandamientos porque hay gente predicando no hay que guardar ningún mandamiento. Entonces, ¿bajo qué se rige el pueblo ahora? Entonces, ¿bajo qué está siendo el pueblo ahora guiado si no hay que guardar mandamientos? No, que estamos bajo la fe, la gracia y el espíritu, pero no saben lo que significa eso porque eso está en la Torá por todas partes. Hesed ve'emet. Y le recomiendo, si no conocen lo que es eso, vea la presentación de ley versus gracia de nosotros para que aclaremos lo que es por la escritura, Juan 1. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la Torá? Y si es algo nuevo desde cuando vino Yeshua, o es que siempre ha existido, nos han enseñado. Dogma de hombre, enseñándonos las escrituras a su manera. Es una palabra fuerte, mi amado hermano, yo lo sé. Pero el primero que el Eterno confronta con esta palabra es a mí mismo. Para poder yo caminar de la manera como está establecido aquí, para poder volcar esto sobre ustedes. Para eso nos ha hecho el Eterno. No para venir a maquillar la palabra y para que usted escuche lo que usted quiere en su carne o lo que yo quiero en mi carne escuchar. Y volvernos a ver en la próxima semana. Esto es continuo, esto es diario, mi amado hermano. Sigamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Veamos el 15. Aboliendo en su carne las enemistades de la Torá, de los mandamientos expresados en ordenanza, palabra de hombre, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué dice un solo y nuevo hombre haciendo la paz? Porque es un nuevo pacto. Jeremías 31. El pacto nuevo requiere muerte de parte de Mashiach. Y déjeme decirle algo. Cuando usted lee Jeremías 31 al 4, perdón, 31 al 34, dice que pondrá la Torá, la ley de Moisés, en nuestros corazones y en nuestra mente. El sacrificio de Mashiach incluye la Torá, mi amado hermano. Cuando usted lee y estudia, se dará cuenta a qué es lo que está haciendo. Ahora está hablando del sacrificio de paz. Y mediante la cruz reconciliar con el Eterno a ambos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Claro, las enemistades de nosotros en contra del Eterno. Y vino y anunció las buenas nuevas. En el momento que Yeshua estaba predicando, ¿había Nuevo Testamento? Yo le pregunto aquí a las personas que están, ¿había Nuevo Testamento? No había Nuevo Testamento.
Cuando él soltaba la palabra, estaba refiriéndose siempre a la Torá y los profetas y los salmos. Amén. En el 17, y de paz de vosotros que estabas lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada para un mismo espíritu al Padre. El espíritu de santidad de Elohim nos permite a nosotros entrar como un solo pueblo. No que yo voy a llevar mi doctrina, no que usted va a llevar la suya, no que el otro va a llevar la suya, no que... aquí está hablando de llevar un solo espíritu. Y vamos a ver cuál es ese espíritu. Vamos a ver qué dice. El 19. Así que ya no sois extranjeros. Esto es para el gentil. Lo que éramos nosotros antes, que no teníamos pacto, promesa, no teníamos nada. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Y miembros de la familia de Elohim. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua HaMashiach mismo. ¿Cuál es ese fundamento de los apóstoles y los profetas, mi amado hermano? ¿Qué es lo que estudiaban los profetas? ¿Qué es lo que predicaban los profetas? Rectificar, regresen, arrepiéntense, hagan teshuvah, regresemos a las sendas eternas, mal llamadas sendas antiguas, que es los mandamientos de la Torá. Yo sé que ha sido bastante palabra, mi amado hermano, pero el Eterno nos ha llamado para estudiar, escudriñar las Escrituras. Yeshua mismo dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontrarás salvación. Escudriñar las Escrituras. No había Nuevo Testamento cuando escribió eso. Si usted no lee el principio, no va a entender el final. Si usted no lee el principio, no va a entender qué significan estos sacrificios de paz. Lo estamos definiendo a través de Levítico, mi amado hermano. Ahora vamos a seguir un poco más. Para concluir, quiero recordarles sobre Romanos 12:1 y 2. Romanos 12:1 y 2. Perdón. Sí, Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia del Eterno, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Está hablando de sacrificios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Renovación de cuál entendimiento? ¿Cuál es ese entendimiento que nos está renovando? El Espíritu Mashiach. Vamos a ver lo que dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice la Reina Valera, del Eterno, agradable y perfecta. Mi hermano, está hablando que hay una renovación dentro de nuestra mente para entender los designios del Padre. ¿Y cuáles son? Es los mandamientos de la Torá, mi amado hermano. Eso es lo que está diciendo Rab Shaul. Para que seamos un olor fragante hacia el Eterno. No que nosotros podemos hacer expiación por nosotros mismos. No, está hablando de que nosotros seamos aquella ofrenda. Está hablando de manera profética que nosotros podamos ser íntegros, santos, sin mancha, como un sacrificio perfecto. Porque ¿sabe qué? La Torá muestra cómo tenía que ser el sacrificio. Tenía que ser íntegro y apartado. Y había un orden establecido cómo debía ser el sacrificio, mi amado hermano. Nuevamente le digo, si nosotros no estudiamos Torah, no vamos a entender las palabras tampoco de Rab Shaul. Y mucho menos las palabras del apóstol Pablo. Y mucho menos las palabras de Mashiach, que él es la Torah viva. Quiero concluir con esto. Vámonos al libro de Juan. Capítulo 15. Y con esto vamos a concluir. 15:7. 15:7. En su Reina Valera usted va a ver que todo eso está escrito en rojo. Está escrito en rojo porque son las palabras del Rey de Gloria. Amén. Y ahora vamos a ver qué es lo que dice. Y vamos a ver la definición de lo que es amor y lo que es amar, de acuerdo a las palabras del Rey. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Menciona al Padre. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice Yeshua. Y en el versículo 10 nos da la definición de lo que es
amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Se lo voy a volver a repetir. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y dónde están los mandamientos? Están en la Torá. Esa es la definición de amor. Yeshua mismo vino porque él tiene el amor a su Padre, a guardar los mandamientos que su Padre le dio a él. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¡Ay, qué lindo está eso! ¡Ay, qué lindo! Y permanezco en su amor. Mi hermano amado, amén. Por favor. Amén. El Rey de Gloria está hablándonos por todos lados. El Rey de Gloria nos está enseñando que debemos guardar mandamientos. El Rey de Gloria nos está diciendo, regresen a lo que mi Padre ya estableció hace miles de años. Salgamos de toda dogma de hombre, de todas las personas que nos están interpretando la Torá perfecta, de manera equivocada, mi amado hermano. Me decía una persona ayer, ¿cómo yo puedo saber a dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque hay tanta gente enseñando que ellos tienen la verdad y que esto y que lo otro. Yo le dije, ¿sabes qué es lo que tiene que hacer, mi amado hermano? Estúdiela. Completa. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es que les recomiendo lo mismo a usted. Líderes, pastores, personas que están al frente enseñando Torá o enseñando la Escritura. Usted debe, por compromiso y por responsabilidad, escudriñar toda la Escritura para que pueda entender todo lo que está hablando nuestro amado y Rey de Gloria, Yeshua HaMashiach, y el resto de sus discípulos, porque si no, no lo vamos a entender. Y vamos a crear una nueva denominación. Y lejos de crear unidad, estamos levantando ese muro de separación que Yeshua, con el Korban Shlamim, destruyó con el sacrificio de paz. Gracias, mi amado hermano. Y yo le digo algo. Si esta palabra le edificó, compártala. Si esta palabra no la pudo entender ahora mismo, vuelva a escuchar este mensaje. Abra su Biblia, tome notas, póngale pausa al video para que usted pueda llegar a un entendimiento completo de lo que este mensaje quiere mostrarle, porque el mensaje no es mío. El mensaje es del Rey de Gloria. Y santo sea su nombre para siempre. Baruch Hashem. Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Bye bye.